parte, que es el de las demencias, que tiene el tema de trastorno cognitivo mayor. Voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, y de otras demencias. Los signos característicos pues, de la demencia es el déficit de memoria, el poco lenguaje que usan, ¿no? Disminución en la capacidad de resolver problemas, disminución en las habilidades cognitivas a las personas. Eh, eh, lo que pasa es que el cerebro tiene neuronas involucradas en la cognición que han sido dañados o destruidos. En enfermedad de Alzheimer, las neuronas de otras partes del cerebro eventualmente se dañan y destruyen. Ello impide a una persona realizar funciones corporales básicas, a veces como caminar o deglutir. Se dice que en todas las demencias, pues, la característica es la pérdida de memoria, sobre todo la memoria de hechos recientes, se llama memoria anterógrada. Esto es lo que falla más, y esto está en relación se asocia mucho a pérdida de sinapsis y de neuronas en el hipocampo. El hipocampo es esa parte del sistema límbico que en ambos lados de los hemisferios cerebrales se empaca dentro de los lóbulos temporales. Podemos imaginar a los lóbulos temporales envolviendo, abrazando al hipocampo y a la región CA1-3, esto lo envuelven un poco más. Ahí es donde se da una relación especial entre la corteza y el sistema límbico. Y en esta parte del núcleo caudado es donde se procesan los fenómenos de memoria a largo plazo. Y aquí es donde faltan algunas neuronas. Esas neuronas tienen una función muy vinculada a la acetilcolina. Entonces, cuando se dan medicamentos que aumentan los niveles de acetilcolina, es para ver cómo por lo pronto se lentifica el proceso de la enfermedad y las personas puedan recuperar ese recuerdo de hechos recientes. Claro que vamos a ver también que en otras áreas del cerebro también están produciéndose lesiones neuronales que a pocos van creando insuficiencias porque están liberándose moléculas de glutamato, y el glutamato, que es el principal activador del sistema nervioso central, es tóxico cuando está en el espacio intercelular. Entonces se dan tratamientos tanto para aumentar la permanencia de la acetilcolina en la sinapsis, y medicamentos que inhiben a los receptores de neuronas que producen glutamato para que produzcan menos glutamato y disminuir la velocidad del progreso de la enfermedad. Un paciente que comienza la enfermedad a los 84 años, y ya a los 8 o 10 años después, ya el paciente está sin poder
hacer nada más que cumplir con los cuidados que le hacen y casi va a fallecer por ese tiempo. Eh, la comorbilidad más frecuente en Alzheimer es la demencia vascular. El 50% de los casos de Alzheimer tienen demencia vascular. La demencia vascular es la segunda causa de demencia. Comparte los síntomas de enfermedad de Alzheimer con otras demencias, pero otros síndromes demenciales que tienen una evolución reversible. Por ejemplo, en depresión. Depresión en edad avanzada cursa como un síndrome demencial. Se le dan los antidepresivos y se recupera. El delirio también tiene criterios que parecen demenciales y no todos, pero hay un porcentaje importante de los pacientes que se recuperan. Claro, depende del tipo de delirio. Si es un delirio como por una causa, por un proceso inflamatorio de meninges o del encéfalo persistente, eso le puede crear un daño irreversible, ¿no? O el déficit de vitamínico específico, vitamina B12, vitamina D, eh, vitamina B6, vitamina B1. La carencia de vitamina B1 se ha visto muy claramente en demencias por alcoholismo, en los síndromes de Korsakoff, que es un cuadro de demencia. La demencia el déficit de vitamina B6, piridoxina, también se ha observado en pacientes alcohólicos que tienen ese déficit y que tienen una afasia sensorial, pero que progresan a una demencia. Y esta demencia de vitamina B6 se ha descrito y es cuestión de saberlo observar en pacientes con hiperemesis gravídica que atraviesan semanas de inanición. Estos pacientes, eh, estas pacientes pueden hacer cuadros de demencia que parecen estados disociativos, pero son cuadros que se deben a déficit de vitaminas. La vitamina D, por ejemplo, ahora casi no existe la demencia de vitamina, por falta de vitamina D, que producía la pelagra, una dermatitis, una demencia. Y eh, pacientes que, por ejemplo, por el COVID han sido descuidados o han quedado aislados de sus familiares y que no han sabido cuidarse y que ya estaban un poco mal, con una leve demencia de Alzheimer, han complicado su cuadro clínico porque se han alimentado muy mal. Y cuando se les da vitamina D en dosis altas, mejoran un poco, mejoran un poco. O demencias por hipotiroidismo, ¿no? El consumo de alcohol. Eh, hay pérdida de la memoria, hay disminución en la planificación o en la resolución de problemas, dificultad para completar tareas, disminución en la comprensión de imágenes visuales y las relaciones espaciales, dificultad con las palabras y en las conversaciones. Las personas conversan de lo mismo uno y otro día y le hacen la misma pregunta a una persona casi todos los días.
la disminución en el ejercicio del juicio y razonamiento. Eh, bueno, estas personas pues ya dejan las actividades de trabajo y las actividades sociales, porque no las pueden hacer, y pueden tener cambios en el ánimo y de personalidad. Es- Esto es es algo que habría que evitar, pero a veces no se puede evitar. A la suspicacia, a la depresión, la persona es asustadiza, ansiosa, irritable. Las personas se asustan mucho de estar en lugares nuevos. Hay familiares que piensan que van a pasear a su paciente que tiene la demencia de Alzheimer y la suben al automóvil y le dan una vuelta por la ciudad. Y después de eso el paciente llega muy mal, y no se recupera. No, los familiares no llegan a entender, pero es que ya el paciente, pues cuando se ve en situaciones, en lugares donde no conoce, se puede angustiar, se puede angustiar mucho, y esa angustia, ese estrés, con facilidad va a repercutir en una menor capacidad de recordar las cosas. Entonces, las personas que tienen demencia, cuando se las lleva a pasear, hay que hacerlas pasear por lugares donde conocen, o estar con gente con la que conocen y que les transmita seguridad. Eh, Usualmente el Alzheimer se da a partir de los 65 años y se presenta a los 65 años en el 10% de la población, pero aumenta conforme aumenta la edad. A los 85 años en el 50% de la población. Eh, Estadísticas en Estados Unidos calculaban que en el 2019 que había unos 5 millones de casos en Estados Unidos, y en el mundo 50 millones de casos. Acá dice 5, pero debería ser 50. 50 millones de casos en el mundo y 5 millones de casos en Estados Unidos. Hay factores genéticos de inicio temprano de la enfermedad. eh, Son genes dominantes, genes que actúan con mecanismos que descubrió Gregorio Mendel, ¿no? Que siguen la pauta de la genética mendeliana y que son genes dominantes, no son recesivos. El gen productor de la proteína amiloide, ¿no? El preselinin 1 y el preselinin 2. Son tres genes ahí. Las alteraciones de estos tres genes dan la enfermedad de inicio temprano. Ese inicio temprano puede ser a los 45 años, 40 años, a veces a los 20 y tantos años, en la tercera edad, la tercera década de la vida. Son muy raros, ¿no? Encontrar un paciente que haga una demencia de Alzheimer de 50 años es muy raro, pero es cuestión de estar al tanto, de poder observarlos y de hacer los diagnósticos. Eh, los otros genes genéticos en Alzheimer generalmente tienen poca penetrancia y interactúan mucho con factores ambientales. Los factores ambientales tienen un gran papel en el desarrollo de la amnesia, de la demencia. Eso lo vamos a ver. La Organización Mundial de la Salud dice que si se trabajara con los factores ambientales eh, para la prevención de la demencia, la frecuencia de la demencia
en el mundo disminuiría en un 40%. Y a mí me parece que es así, porque hay cosas que la gente deja de hacer y que podría hacerlas. Este, hay gente que no lee nada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no lee nada, ¿no? Hay gente que no usa su pensamiento crítico. Este, o hay gente que no sabe alimentarse, gente que cree que tiene que comer pues lo que ve en la propaganda y eso no lo ayuda. Tener sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial es un riesgo para demencia. Si es que eso se trabajara, disminuiría bastante la frecuencia de la demencia. Eso voy a hablar un poquito más adelante. Y está el gen de la proteína tau, que también, cuando está alterada, produce alteraciones, eh, cúmulos de la proteína tau dentro de la misma neurona y en vez de contribuir al flujo axonal con túbulos bien configurados, la proteína mal configurada hace que esa comunicación dentro de la neurona no se produzca y los túbulos se ven convertidos en neurofibrillas. ¿Cómo actúan los genes de la precursor, el gen de el gen precursor de la proteína amiloide, el preselinin 1 y el preselinin 2? Estas proteínas mm, eh, intervienen a través de la ah, enzima gamma secretasa. La enzima gamma secretasa es una enzima muy grande, muy grande. Y la enzima gamma secretasa se encarga de hacer el corte de la proteína precursora de amiloide. Y si la gamma secretasa hace un corte normal, eh, el sector que se va hacia afuera de la célula y que después va a retornar, ¿no? Va a retornar dentro de la célula y pues va a volver a ser eliminado, tiene este, mm, menos de 42 aminoácidos. Pero si eh, la persona tiene estos genes alterados, eh, entonces la gamma secretasa hace cortes más largos y la proteína, eh, la secuencia de aminoácidos es más larga. Son 42 aminoácidos y estos 42 aminoácidos ya crean problemas. Dentro de la célula, como monómeros, van creando, son tóxicos y se aglutinan entre 2, 3, 4, 5, son oligómeros y son más tóxicos todavía. Y si se aglutinan fuera de la célula, van a configurar la placa amiloide. Y eso es más perturbador. En 1905 fue que Alois Alzheimer observó con su microscopio que en la autopsia de una paciente que hizo una demencia con delirio, que había muchas placas amiloides en el espacio intersticial, intercelular, extracelular, las placas de amiloide. Esto caracterizó a la enfermedad de Alzheimer. Y lo que se va viendo es que
con algunos procedimientos autoinmunes pueden disminuirse las placas de amiloide, pero en el ser humano eso no repercute en mejoría de síntomas. Entonces, se está viendo cómo hacer que disminuyan dentro de la célula los, ah, ah, los monómeros y los oligómeros del amiloide beta que tienen 42 aminoácidos. Y esto se puede hacer con métodos inmunológicos. Se puede capacitar a las células para que distingan ese monómero o esos oligómeros y el sistema inmune se deshaga de ellos. Eso se está trabajando desde hace unos 25 años y ha tenido muy buenos resultados en otras especies, en especies como la mosca drosófila o como el ratón mus musculus. Eso ha tenido muy buenos resultados, pero en humanos no. En humanos no. Y además en humanos no se pueden hacer las experiencias con tanta facilidad, porque basta con que un paciente le vaya mal para que se suspenda el estudio. Pero los estudios siguen avanzando. Eh, se, Creo que esto puede ser una buena oportunidad, un buen momento para hablar de lo novedoso que se está trabajando en la enfermedad de Alzheimer. Se está estimulando la producción de anticuerpos para el beta amiloide. Y para eso la persona tiene que recibir el antígeno que es el beta amiloide. Eh, Generalmente los beta amiloides que se utilizan como antígeno son obtenidos de ratones o de eh, mm, la mosca drosófila, este, eh, y también de una especie unicelular, que es el Saccharomyces cerevisiae. Eh, y se están utilizando esos beta-amiloides patógenos eh, por inserción de estas proteínas anormales en esas especies y se selecciona esos antígenos para estimular al organismo a detectar estas secciones anómalas y para que las desactiven, las neutralicen y las digieran o las diluyan. Este, Esos esfuerzos están dando resultados parciales desde hace 20 años, están dando resultados parciales y se tiene que cambiar la tecnología porque aparecen dificultades, ¿no? Dificultades una y otra vez, pero ese es un, este, un, un procedimiento muy claro y muy preciso que se está trabajando, que lo están trabajando. Bueno, acá de manera eh, esquemática se ve pues que eh, es la normalidad de estos genes influye, sobre todo porque la gama secretasa hace un corte más alargado, ¿no? Y se van a formar los monómeros, los oligómeros, después las placas, y esto es toda una toxicidad cerebral. Y es una toxicidad cerebral que es eh, irrefrenable. Los tratamientos lentifican los procesos, eh, los mismos síntomas, cuando aparecen los síntomas ya la enfermedad había comenzado varios años antes y generalmente se hacen los tratamientos para
identificar los procesos cuando la enfermedad ha comenzado varios años antes. Eh, es un gran problema. La demencia vascular es la segunda causa de demencia y se da porque o hay hemorragias o porque hay insuficiencia del riego sanguíneo, por espasmo vascular, por estrechamiento de vasos sanguíneos también. Entonces la arteriosclerosis pues eh, hace que los vasos sanguíneos tengan menos luz, ¿no? Los espasmos que se presentan ah, sí, los espasmos que se presentan en hipertensión arterial crean isquemias, ¿no? Las isquemias son más frecuentes que las hemorragias y el resultado de ambos procesos son microinfartos, microinfartos pequeñísimos que cuando ya son notorios, pues ya los síntomas de insuficiencia por el área localizada y de insuficiencia en la conciencia, en la inteligencia, en la memoria, y ya son muy notorios. Eh, bueno, esto tiene que ser manejado pues con el manejo de la hipertensión arterial, la arteriosclerosis. Este, mm, la arteriosclerosis tiene que ser manejada por una nivelación de los lípidos, ¿no? Los triglicéridos elevados, el colesterol elevado, van a influir mucho para que se formen placas en las arterias, arteriolas, y la irrigación va a disminuir. Entonces, está bien pues comer rico, ¿no? Y comer grasas, ya pues alguna vez, pero hay que compensar eso con actividad física. Y además hay que tener en cuenta que el ser humano no ha evolucionado para comer siempre agradable, siempre rico, ¿no? El ser humano ha logrado evolucionar comiendo lo que encontraba. Y claro, que le gustaba al ser humano la carne, pero no siempre podía encontrarla. Esto quiere decir que la fisiología de supervivencia es aquella que consigue comer carne no todos los días, sino ocasionalmente. Así está evolucionado el ser humano. El ser humano no ha conseguido evolucionar en su desarrollo neurológico y cerebral también, consumiendo altos niveles de calorías. El ser humano le gusta el dulce, pero esto no, en la naturaleza no se encuentra con facilidad. Ahora, con la revolución industrial, es cuando se han producido alimentos de bajo costo, con altos niveles de azúcar, con altos niveles de sal, ¿no? Y con altos niveles de calorías y con carnes mucho más disponibles. Esto que se ha conseguido en los últimos 200 años de la revolución industrial es sumado al sedentarismo, está causando grandes problemas de salud, grandes problemas de salud. Y no habría que exponer a los niños a estos problemas de salud. Desafortunadamente he notado que en reuniones familiares los niños están tomando gaseosas, por ejemplo. Eh,
o que están comiendo muchas grasas, ¿no? A veces los padres son médicos exitosos y no se tienen tiempo para ver a sus hijos, pero sus hijos tienen una refrigeradora especial donde siempre todo está lleno y este, hacen una vida sedentaria y sus hijos tienen sobrepeso o más todavía. Este, Esto los predispone a otras enfermedades y se pierde la salud. Y de esa manera también se contribuye a que aparezca la demencia. La demencia es uno de los problemas. Eh, mm, el Perú tiene una producción agrícola muy original, que no ha sido trastocada por los alimentos transgénicos, porque eso no se ha aprobado en el Perú, ojalá que nunca se apruebe, porque eso le permite conservar al Perú su biodiversidad alimenticia. Y, pero eh, en el Perú también, pues, con facilidad se ha caído en el consumo de comida barata y que no es del todo bien nutritiva. Y a esto va acompañado una, una ideología que se vende. Las leyes del mercado permiten que se promocionen cosas que no deben de promocionarse. Así funcionan las leyes del mercado. Según las leyes del mercado, alguien no necesita una cartera nueva, pero aparece la propaganda muy bien hecha y la persona cree que necesita comprarse una cartera nueva o que quiera comprarse un equipo nuevo cuando de repente no lo necesita. Entonces, así funcionan las leyes del mercado. La propaganda está altamente tecnificada. No es solamente el recurso psicológico que sabe cómo convencer a las personas, sino que las grandes empresas que capturan datos personales usan esos datos personales para dirigir la propaganda a cada uno de nosotros de una manera especial. Entonces, con las leyes del mercado se manipula mucho eso y las personas creen que entonces eh, una buena vida es comer rico todos los días. No, eso es un gran engaño, un gran engaño. El ser humano ha evolucionado, el ser humano tiene una existencia de 200.000 años como Homo sapiens. Y gran parte de estos 200.000 años los ha vivido en grupos de 30 personas más o menos, como cazador-recolector. O sea, que el ser humano ha evolucionado. Y dentro de ese paleolítico hay un paleolítico inferior, un paleolítico superior. Hace 50.000 años ha dado un gran salto, se ha convertido en un artista, ¿no? Hay grandes obras de arte en esta etapa del paleolítico superior. Pero el ser humano tenía que caminar, tenía que hacer un gasto de energía para tomar agua, ¿no? Tenía que caminar y camina bastante para obtener sus alimentos. Tenemos que volver a esa sabiduría de hacer bastante actividad física y de comer lo que la temporada nos da, ¿no? Y guiarnos menos por lo que la propaganda nos muestra. Y hay propaganda de alimentos muy bonita, muy atractiva, pero que no encaja con un enfoque evolutivo del ser humano. No encaja. Si nosotros le ponemos un enfoque evolutivo al ser humano, no encaja, pues la ley del mercado no encaja, pero son altamente convincentes. Entonces,
Hay que valorar más esa forma de cazador-recolector que ha tenido el ser humano, que nos ha permitido evolucionar, ¿no? Y evolucionar bien. Eh, bueno, vuelvo al tema. La demencia por cuerpos de Levy y la demencia por enfermedad de Parkinson. Eh, en verdad, a mí me parece que son dos procesos que tienen mucho en común, claro, en verdad tienen mucho en común, pero que son iguales, solamente que difieren en los lugares donde se presenta. La demencia de cuerpo de Levy se presenta en todo el cerebro. La demencia por enfermedad de Parkinson se presenta con lesiones típicas en el locus niger, ¿no? Y en el locus ceruleus del, uh, del tronco cerebral. Mientras que las de cuerpo de Lewy también lesionan los mismos núcleos, pero se extienden en sus lesiones a todo el cerebro. Mientras que en Parkinson las lesiones se extienden casi exclusivamente al cuerpo estriado, ¿no? Que es una parte del sistema límbico. Entonces, hablar de la enfermedad de cuerpo de Levy y hablar de enfermedad de Parkinson, me parece que es mejor hablar de las dos enfermedades, ¿no? De las dos enfermedades, y a veces no se distingue bien entre una y otra, algunas veces sí, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, se ve en los esquemas, se ven muy claros los cuerpos de Levy, ¿no? Los cuerpos de Levy, ¿no? Pero en la microfotografía no está tan claro. Se ve el cuerpo de Levy, la condensación de la proteína alfa-sinucleína. La proteína alfa-sinucleína es producida por un gen que se halla en el cromosoma 4, ¿no? Pero si hay variaciones patógenas de este gen, esa alfa-sinucleína está mal configurada y igual se va a formar en túbulos, oligómeros y en conglomerados. Y los conglomerados, esta vez los conglomerados son los cuerpos de Levy, que tienen esa característica de ser redondeados y tener un halo que es menos denso. Esa densidad es la alfa-sinucleína mal plegada que se junta de esa manera. Eh, las variantes genéticas raras y y comunes contribuyen al riesgo de la aparición de la enfermedad. Las mutaciones en más de 20 genes se han asociado con la enfermedad, ¿no? Pero las que voy a mencionar son eh, se, las que más influyen. De todas maneras, hay 20 genes que se han asociado con la enfermedad. Y la participación del medio ambiente también es importante para que esta enfermedad se produzca. Pero aún así queda mucho por uh, distinguir exactamente a qué clase de exposición de medio ambiente, eh, qué, qué tipo de aire, qué toxicidad, qué tóxicos son los que producen enfermedad de Parkinson. Algunos
algunas sustancias tóxicas como las que se encuentran en órganos fosforados que se utilizan para la agricultura, eh, podrían ser sustancias candidatas, ¿no? Eh, Aquí vamos a revisar las proteínas del gen Parkin2 y las mutaciones del gen de la alfa-sinucleína. Eh, Acá vemos en este lado izquierdo de la pantalla, está el locus ceruleus en el tronco cerebral, y se produce la noradrenalina, que es un activador, y la adrenalina cerebral, que es un activador de diversas áreas, ascendente y descendente también. Eh, ah, la, en el lado izquierdo está el diagrama donde se ve un poco más abajo del tronco, en el mismo tronco cerebral, se ve el locus niger. En verdad no están muy lejos el locus niger del locus ceruleus. Locus niger, ¿no? La sustancia negra que produce dopamina, y esta dopamina va al tálamo, al cuerpo estriado, y ahí se manifiesta como coordinación de movimientos muy finos, ¿no? Mm, eh, y el locus niger pues produce dopamina. Eh, Hay otro núcleo cercano que es el núcleo del área tegmentaria ventral, que también produce dopamina, pero no va al cuerpo estriado, va al, eh, a otro sector del sistema límbico y a la parte frontal, ¿no? Va al núcleo cumbens y a la parte del lóbulo frontal y produce la sensación de placer y activa el lóbulo frontal. Pero eso no influye en Parkinson ni en demencia por cuerpos de Levy, así que no lo he diagramado, pero hay que pensar que por aquí están el locus niger, el locus ceruleus y el área tegmentaria ventral, y que van produciendo dopamina que va a ir al núcleo accumbens, dopamina que va al cuerpo estriado y noradrenalina que va a diversas áreas del cerebro, del encéfalo en general. Y cuando hay fallas en los genes, estos va a haber patología. Y la patología en estos dos cuadros clínicos, Parkinson y demencia por cuerpos de Levy, se van a ver en una eh, atrofia de locus niger con presencia de cuerpos de Levy, o atrofia en locus ceruleus con cuerpos de Levy. Pero en los cuerpos de la demencia en cuerpos de Levy, eh, esas atrofias están ubicadas también en otras partes del cerebro. Por eso es que la demencia de cuerpos de Levy se puede diferenciar de la demencia de Parkinson, porque la demencia de cuerpos de Levy tiene más síntomas psiquiátricos, tiene más depresión, tiene alucinaciones, ideas delirantes, ¿no? Ideas de persecución. Sufre mucho el paciente con estos síntomas psiquiátricos, mientras que la demencia de Parkinson puede presentar esos síntomas, los llega a presentar en realidad, pero mucho menores, ¿no? Pero sobre todo en el Parkinson presenta los síntomas motores, rigidez muscular, rigidez en la postura, temblor de reposo, ¿no? Incapacidad para
iniciar un movimiento o incapacidad para detener un movimiento y reacciones motoras muy lentas. Si un paciente de Parkinson que está de pie, que está rígido, se le empuja un poco, se va a caer hasta que se le ocurra levantar un pie para apoyarse y mantener el equilibrio. Hasta que lo consiga, ya se cayó, ¿no? Y si se le empuja para atrás, se va a caer de espaldas. Ahí eso pasa con esos síntomas motores con el Parkinson, ¿no? Es, mm, eh, el gen Parkin 2 que se halla en el cromosoma 6 produce eh, eh, un, la proteína Parkin, ¿no? Y acá en ese diagrama se puede ver que la proteína Parkin eh, eh, no, la, cuando hay una proteína mal pegada, la proteína Parkin no ayuda para que la ubiquitina lleve a esa proteína mal plegada al proteosoma, donde va a convertirlo en aminoácidos y se va a producir el reciclaje dentro de cada neurona, el reciclaje necesario. Una proteína mal plegada debería pasar por un proteosoma y esto reciclar ese material. Y ya se producen aminoácidos y calorías que son necesarias. Con la proteína Parkin eso no se puede. No se puede, no se lleva a cabo. Pero ¿en dónde específicamente no se puede? En el locus niger, en el locus ceruleus y en algunas otras partes del cerebro. Eh, el gen alfa-sinucleína, ¿no? Es una proteína intracelular, ¿no? Eh, cuando se aglomera, se conglomera, conforma los cuerpos de Levy, ¿no? Que se ven en el post-mortem, ¿no? Y eh, se produce pues la segunda enfermedad neurodegenerativa más común. A esto se le está dando últimamente más importancia a la enfermedad de Parkinson. Se está estudiando bastante esto. Eh, em, los síntomas psicóticos que se ven, o psiquiátricos en general, que se ven en la enfermedad de cuerpos de Levy y la enfermedad de Parkinson, tienen que ser tratados. La depresión con antidepresivos y los síntomas psicóticos con antipsicóticos. Y específicamente el Parkinson eh, va a mejorar mucho con la levodopa, ¿no? La dopamina no atraviesa la membrana hematoencefálica y eh, la levodopa sí, y la levodopa apenas pasa al cerebro se configura como dopamina y ayuda mucho eso en el núcleo estriado, en el cuerpo estriado ayuda mucho a que se restauren los movimientos, la coordinación de movimientos y la persona recupere esa flexibilidad de movimientos. Esto, sin embargo, no detiene el proceso degenerativo. El proceso neurodegenerativo no está detenido. Entonces, tienen que haber otras estrategias para ver cómo se consigue eso, ¿no? Porque llega un momento en el cual la persona ya necesita más levodopa, ya no puede tomar levodopa. Uno de los problemas está en que la levodopa aumenta la dopamina, pues en todo el cerebro y también aumenta la dopamina
núcleo accumbens, que es la zona de la recompensa cerebral, la zona del placer, recompensa cerebral. Y si la persona le gusta el juego, hacer apuestas, por ejemplo, va a dedicarse a jugar, a hacer apuestas y puede perder mucho dinero. Hay que advertirle al paciente y a la familia que esto se puede presentar. Y si no se le hace esa advertencia, el paciente puede perder mucho dinero, según lo que tenga, lo va a perder en, en conductas que le producen placer y que no son satisfactorias. Eh, en la mayoría de las causas de estas dos enfermedades, hay procesos de intoxicación ambiental, ¿no? Que hacen juego con las susceptibilidades biológicas de la persona. Este es un esquema donde podemos ver que la alfa-sinucleína puede dar monómeros. Algunas sinucleínas están mal plegadas y configuran oligómeros y agregados de alfa-sinucleína, ¿no? Este, eh, las sinucleínas mal plegadas pueden ir a la vía de fagosomas y lisosomas, y hay un proceso que por autofagia eh, va a producir aminoácidos y residuos que tiene que expulsar con vacuolas al exterior y de la neurona, y eso es todo un reciclaje. Acuérdense que las neuronas no se dividen, entonces acumulan sustancias tóxicas a través de la vida. Y el sistema de autofagia tiene que ser estimulado, ¿no? La actividad física parece que ayuda a la autofagia, la metformina, un poco eh, 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 el litio, ¿no? El litio puede ayudar a la autofagia para desintoxicar, ¿no? A las neuronas. Pero en esta patología no pasa eso. Eso está bloqueado. Y también los proteosomas están bloqueados, ¿no? Para poder hacer eso. Y se acumulan sustancias tóxicas y eso va intoxicando el cerebro cada vez más. Hay un factor perjudicial porque dos factores. Uno es que ah, se, eh, se producen moléculas inflamatorias en las neuronas con los cuerpos de Levy, pero también hay un fenómeno de morfogénesis inducida patológica. Quiere decir que si una molécula de alfa-sinucleína está mal configurada, ¿no? Y se encuentra con otra molécula que sí está bien configurada, la que está mal configurada tiene la capacidad de inducir para que la que está normal se configure como patológica. Eso puede llamarse una morfogénesis inducida patológica. Esto se da, vamos a verlo, de manera típica en otra enfermedad. Bueno, estas dos enfermedades parece que pueden llegar a producir cerca del 5% de las demencias. La demencia por traumatismo cráneoencefálico son frecuentes porque hay muchos deportes y también muchas actividades en donde las personas se exponen al traumatismo encefalocraniano. A pocos traumatismos encefalocranianos, pero repetidos, o a grandes traumatismos encefalocranianos que son únicos. Y el déficit cognitivo
después de un traumatismo encefalocraniano puede ser normal, puede ser normal, pero otras veces va declinándose a pocos y la declinación es progresiva y otras veces ya es insuficiente a lo largo del tiempo. Entonces, quienes sufren traumatismos encefalocranianos frecuentes son eh, los jugadores de rugby, donde eh, mm, el fútbol americano se golpean la cabeza, por más que tengan casco, y eso le va produciendo mini traumatismos encefalocranianos repetidos, ¿no? Y que a la larga les produce eh, eh, problemas conductuales, les cambia la personalidad y los lleva a cuadros leves de demencia o graves de demencia. El boxeo es muy claro, también el boxeo produce esto, ¿no? Este, el, personas que por algún motivo están expuestas a impactos de ondas expansivas por explosiones. Yo estoy pensando en gente que construye carreteras y tiene que exponerse a explosiones, o gente que está en entrenamiento de personal que tiene que enfrentar situaciones de combate. Los entrenadores se exponen mucho a las explosiones de manera repetida, les cambia la personalidad y eso a pocos va avanzando hacia un deterioro y puede producir demencia. Eh, pero esto, ¿no? Los accidentes que observamos o de lo cual tenemos noticia, accidentes de automóviles, de carros, terrestres, gente que se salva de accidentes aéreos, por ejemplo. Entonces hay un síndrome postconmocional, ¿no? Donde algunos quedan normales, pero otros hacen un desarrollo, un síndrome postconmocional que le dura un año y ahí se puede resolver. Hay una leve insuficiencia en la atención, memoria y irritabilidad y después se recupera. Pero estando con estos síntomas, esta gente cuando está en estrés puede funcionar como si tuviera un trastorno orgánico de la personalidad, con persistente insuficiencia en atención, memoria y irritabilidad. Y esas personas que tienen trastorno orgánico de la personalidad, cuando bajan el estrés, pueden pasar al síndrome postconmocional. Un médico puede atender al paciente cuando está funcionando en este nivel postconmocional. Otro médico lo ve cuando está funcionando un trastorno orgánico de la personalidad. Y entonces hacen una discusión diagnóstica donde no llegan a ningún acuerdo. Pero lo que pasa es que lo han visto en diferentes momentos. Uno puede decir que bien lo he visto, pero yo lo he visto muy mal, ¿no? Depende de qué situación está viviendo. Esto es un ida y venida. Con el paso del tiempo ya el regreso es más difícil y el avance es lo que más va a predominar. Y igual, del trastorno orgánico de la personalidad se pasa a una demencia, ¿no? Y de la demencia ya es una notoria insuficiencia. Y pero al comienzo esta demencia tiene la capacidad de volver al trastorno orgánico de la personalidad, pero vuelve de nuevo a la demencia. Entonces, hay tenemos que hacer un diagnóstico dinámico entre en qué fase está la persona y tenemos que sacarlo del ambiente donde está expuesto a esos impactos que le ocasionan lesiones cerebrales, ¿no? Imaginando a alguien que está practicando boxeo, por ejemplo. Y al final terminan en demencia, ¿no? Otros terminan en orgánico de la personalidad y otros se van al lado normal, ¿no?
Eh, Esto también es para ver de que en un tiempo podemos hacer un diagnóstico a un paciente como un trastorno orgánico de la personalidad y pasan unos años y lo vamos a ver como una demencia. Claro, es que las lesiones van avanzando, van avanzando. Si una persona tiene una proteína mal plegada y esa proteína mal plegada induce a otras a estar mal plegadas también, entonces eh, hay un progreso hacia la demencia. Vamos a ver qué puedo decirles en 5 minutos. Sobre demencia y alcoholismo, poco, acá va a estar todo, ya lo van a leer. Eh, no existen signos patognomónicos de alcoholismo, no, no existen. Otras causas de demencia, acá las tienen, ¿no? Quise hablar del herpes. El herpes, eh, el VIH puede producir demencias, ¿no? Y de una manera increíble porque las personas se exponen a transmisión, ¿no? Existe un herpes genital. Imaginen que alguien tenga sexo oral con alguien que tenga un herpes genital, se pone en un altísimo riesgo de hacer una encefalitis por herpes. Y he podido ver dos de estos pacientes, un hombre de 35 años y un joven de 15 años, y han hecho encefalitis y eh, con mal pronóstico, ¿no? Eh, eh, la demencia ah, por priones, por enfermedad por priones, puede eh, 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 la demencia por priones está configurada por formas patológicas mal plegadas y se da en la encefalitis espongiforme, el Kuru, Scrappy, en trasplantes de córnea o hipófisis. Es una enfermedad infecciosa, pero también es una enfermedad heredada. Lo mismo se da en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es heredada. O sea, puede ser infecciosa, pero puede ser heredada. Es la misma enfermedad. Y además no es por un agente infeccioso. El mismo virus no es un organismo infeccioso, es una partícula que funciona como tal. Y menos pues un prión es una proteína, es una proteína, pero es una proteína con capacidad infecciosa y con capacidad de ser heredada. Y va a ser la patología la misma. Fue conocida como la enfermedad de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina, ¿no? El Scrapie, acá falta una I, el Scrapie era la misma enfermedad, pero en ganado lanar, en ganado lanar. ¿Y qué produce esta enfermedad por priones? Demencia con dificultad de movimiento, cambios en la personalidad. Y el prión mal plegado induce a priones normales a plegarse de forma patológica. Esta, este tipo de patogénesis se ha estudiado mucho en la enfermedad por priones. Y ahora se ve que algunas enfermedades, como el de alfa-sinucleína, pueden, y otras más, pueden estar siguiendo el mismo modelo de patología. La OMS plantea que si se trabajan estos aspectos que están mencionados acá, la demencia va a disminuir en el 40%, ¿no? ¿Qué factores hay que trabajar? La menor educación. La persona tiene que ser cada vez más instruida y si es posible no dejar de
aprender. El tabaquismo, la inactividad física. La gente tiene que moverse, tiene que caminar, ¿no? Tiene que hacer movimientos. Hipertensión arterial, obesidad, diabetes. La discapacidad auditiva. Hay gente que no quiere ponerse audífonos, pero no escucha. Pero eso empeora. Si alguien necesita audífonos y no los utiliza, está predisponiéndose a tener una demencia. Con otros requisitos más, los va a hacer. La depresión tiene que ser tratada, ¿no? La poca vida social, eso tiene que ser cambiado, hay que hacer más cambios, más vida social. Bueno, bajo contacto social, tiene que haber más contacto social. Consumo excesivo de alcohol es frecuente. Los traumatismos encefalocranianos, la gente no se protege debidamente. Por ejemplo, alguien que sube a una moto, debe subirse y ponerse un casco. Hay mucha gente que no hace caso, apenas puede, no hace caso. Y la contaminación del aire, que produce diversos daños, porque depende de qué tipo de contaminación tiene el aire. La contaminación del aire que está muy cercana a minas especiales, ¿no? A los minerales raros que pocos países se animan a producir. En China están produciendo los minerales, están extrayendo los minerales raros. Ese medio ambiente está afectando a esas personas bastante, ¿no? Minerales raros, yo pienso que son el argón, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es parte de la contaminación. Bueno, jóvenes, en verdad ha sido un abuso porque he juntado dos clases en una sola. Ya nos vemos en otra oportunidad. Las preguntas las dejan en el foro y las voy a responder después. Entonces, acá veo en el chat. Ya veo. Ok. Muchas gracias a ustedes también por su paciencia y ya nos veremos en otra oportunidad. Con mi grupo nos vamos a ver dentro de unos 10 minutos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a usted, doctor. Allá, Rosy. Ok.